La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició de manera oficial el 20 de noviembre de 1910, en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz, quien llevaba 7 períodos presidenciales repitiéndose al frente de la nación. A este período se le conoce como el Porfiriato, cuyo poder no provenía de la confianza de los electores, sino de la fuerza e injusticia. Durante este período México se industrializa, surgen vías férreas y aparentemente nuestro país está en pleno auge. Se dice que se está afrancesando a nuestro país. Lastimosamente, la realidad es otra, debido a que el gobierno de Díaz entrega las tierras expropiadas a indígenas, a los estadounidenses, españoles, franceses y alemanes, empobreciendo cada vez más al pueblo mexicano, generando descontento en la sociedad, descontento que derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por una auténtica revolución, entendiéndose esta como un verdadero cambio, por lo que grupos que tenían como bandera derechos políticos, sociales y económicos se unieron en ese objetivo, pero luego llevaron una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsas para México, que dejó más de 1 millón de muertos. Sin embargo, pese a ser una cruenta lucha por el poder, también tuvo frutos positivos. La Constitución de 1917 fue uno de ellos. La victoria del bando constitucionalista sobre Villa y Zapata permitió que Carranza asumiera la presidencia y convocara a un congreso en Querétaro, con el firme propósito de redactar una nueva constitución para el país. En ella se retomó los principios plasmados en la Constitución de 1857, consagrando además causas revolucionarias como el derecho agrario, los derechos laborales, la educación y la salud garantizadas por el Estado, la libertad de prensa y los derechos políticos vigentes hasta nuestros días. Antecedentes de la Revolución Mexicana. Estos están vinculados a la explotación capitalista y la injusticia social, por lo que aquí mencionamos las siguientes. Económicas. Fue un gobierno capitalista que le daba privilegios a las clases que más tenían, por lo que los ricos se hacían cada vez más ricos y los pobres más pobres. Los campesinos fueron despojados de sus tierras por el mismo gobierno, dejando estas en manos de extranjeros, lo que provocó la decadencia de la agricultura, porque el gran propietario se encontraba desvinculado de la tierra. La dejaban en manos de brutales e ineptos que mandaban a latigazos al campesino, por lo que la situación se tornó cada vez más difícil. Como causa social, podemos citar la desigualdad social existente. Los obreros y campesinos ocupaban el lugar más bajo de la población, mientras que los empresarios, el clero y los políticos tenían más privilegios dentro de esta sociedad. Causas políticas. Díaz fue un dictador que asumió el poder en 1876 y que duró más de 30 años. Se reeligió 7 veces a partir de fraudes que hacía en las elecciones. La población más humilde de México estaba descontenta con su gobierno por la crisis que estaba viviendo. Por tal razón, se organizó en busca de la reforma agraria que le devolviera sus tierras. Con estas ideas se alzaron en contra del gobierno. En resumen,
podemos decir que la Revolución Mexicana fue un gran movimiento armado que comenzó el 20 de noviembre de 1910 con una rebelión encabezada por Francisco I. Madero con el Plan de San Luis contra Porfirio Díaz. Fue la primera de las grandes revoluciones del siglo XX. Emiliano Zapata. Durante la Revolución Mexicana, grupos revolucionarios con diferentes proyectos políticos se organizaron a la sombra de caudillos como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Cada uno de ellos elaboró un documento en el que plasmaron sus demandas. Emiliano Zapata, por su parte, con el Plan de Ayala, en el que demandaba el reparto de tierras a indígenas y campesinos y la entrega de terrenos, montes y aguas a quienes lo necesitaran. El movimiento zapatista expresaba las demandas de los campesinos mexicanos que habían sido despojados por los hacendados o terratenientes porfiristas, por los que peones, jornaleros y otros trabajadores del campo del centro y sur del país se unieron a este movimiento. En el norte del país, el movimiento villista representó los anhelos y las necesidades de los trabajadores del campo, quienes reclamaban el reparto de las tierras de las haciendas agrícolas y ganaderas. Francisco Villa elaboró la Ley Agraria General, en la que destacaba la reducción de las grandes propiedades territoriales a límites justos, distribuyendo equitativamente las tierras excedentes. Venustiano Carranza, por su parte, fue un gobernador de Coahuila durante el gobierno de Madero, y a su muerte se convierte en el principal líder revolucionario. Lanza su Plan de Guadalupe, en el que desconoce al gobierno huertista. Además, consideró necesario reformar la Constitución de 1857 para impulsar de la manera más equitativa la sociedad, el comercio, la industria y favorecer la educación. Álvaro Obregón apoyó a Carranza y se sumó al ejército constitucionalista, pues coincidía con él en la idea de hacer de México un país moderno. Cuando Victoriano Huerta usurpó la presidencia, villistas y zapatistas se unieron a Venustiano Carranza para combatirlo. Ante esto, en agosto de 1914, Huerta dejó al país y Carranza, que había sido reconocido como jefe por otros caudillos, entró triunfante en la Ciudad de México. Al ocupar Carranza la presidencia, los revolucionarios se enfrentaron, pues muchos, entre ellos Zapata y Villa, no estuvieron de acuerdo, porque pensaban que no se identificaba con los intereses del campesinado. Los jefes revolucionarios se reunieron en Aguascalientes y nombraron presidente a Eulalio Gutiérrez. Así los revolucionarios quedaron divididos en dos bandos. Por un lado, los carrancistas y por otro, villistas y zapatistas. En el bando carrancista, el general Álvaro Obregón dirigió con gran éxito al ejército constitucionalista. Bajo su mando, las tropas de Carranza lograron victorias decisivas sobre sus adversarios en 1915. Mujeres en la revolución. En todos los bandos tuvieron un papel muy importante, como fuerza de apoyo a los revolucionarios. Por mencionar a una de las que llegaron a tener participación armada, como Margarita Neri, quien formó su propio ejército con 200 soldados inicialmente, llegando a tener 1000 soldados dentro de su ejército revolucionario, comandados desde luego por ella misma.
Estas mujeres, de manera general, eran conocidas como las Adelitas.